Oremos con la lección divina. Hoy lunes 25 de marzo de 2024, lunes santo. Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, que el que lo iba a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Reflexión. Estamos entrando en la Semana Santa, en la semana de la Pascua de Jesús, de su pasaje de este mundo al Padre. Hoy la liturgia nos coloca ante nosotros el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que enlaza el libro de las señales y el libro de la glorificación. Al final del libro de las señales aparece con claridad la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. También el peligro que Jesús corre. Varias veces tratarán de matarle. Tanto es así que Jesús se vio obligado a llevar una vida clandestina, pues podían detenerle en cualquier momento. Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania 6 días antes de la Pascua. Jesús va a Betania en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Betania significa casa de la pobreza. Él estaba siendo perseguido por la policía. Quieren matarle, pero aún sabiendo que la policía estaba detrás de Jesús, María, Marta y Lázaro reciben a Jesús en casa y le ofrecen una comida. Acoger a una persona perseguida y ofrecerle comida era peligroso, pero el amor hace superar el miedo. Luego María unge a Jesús durante la comida y le unge los pies con un medio litro de perfume de nardo puro. Era un perfume caro, muy caro, de 300 denarios. Inmediatamente le seca los pies a Jesús con sus cabellos. La casa entera se llena del perfume. En todo este episodio, María no habla, solo actúa. El gesto lleno de simbolismo habla por sí.
Lavando los pies, María se convierte en servidora. Jesús repetirá ese mismo gesto en la última cena. Y la reacción de Judas. Judas critica el gesto de María, afirma que es un desperdicio. De hecho, 300 denarios era el salario de 300 días, así que el salario de casi un año entero fue gastado en una sola vez. Judas piensa que el dinero habría que darlo a los pobres. El evangelista comenta que Judas no tenía ninguna preocupación por los pobres, sino que era un ladrón. Él tenía la bolsa común y se robaba el dinero. Juicio fuerte que condena a Judas. No condena la inquietud por los pobres, sino la hipocresía que usa a los pobres para promoverse y enriquecerse. Según los intereses egoístas, Judas piensa solo en el dinero, por eso no percibe lo que estaba pasando en el corazón de María. Jesús conoce el corazón y defiende a María. Jesús defiende a la mujer. Judas mira el gasto y critica a la mujer. Jesús mira el gesto y defiende a la mujer. Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Y Jesús añade después, porque pobres siempre tendréis entre vosotros. ¿Quién, quién de los dos vivía más cerca de Jesús, Judas o María? Como discípulo, Judas convivía con Jesús desde hacía casi 3 años. 24 horas al día, formaba parte del grupo. María se encontraba con él solo 1 o 2 veces al año, en ocasión de las fiestas, cuando Jesús iba a Jerusalén y la visitaba, pero la convivencia sin amor no nos hace conocer, impide ver. Judas era ciego. Mucha gente convive con Jesús y hasta lo alaba con el canto, pero no lo conoce de verdad, ni lo revela. Dos afirmaciones de Jesús merecen un comentario detallado. Pobres siempre tendréis. Déjale que lo guarde para el día de mi sepultura. Pobres siempre tendréis, quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos con los pobres, visto que va a haber siempre gente pobre. La pobreza es un destino impuesto por Dios. ¿Cómo entender esta frase? En aquel tiempo las personas conocían el Antiguo Testamento de memoria. Bastaba que Jesús citara el comienzo de una frase del Antiguo Testamento y las personas ya sabían lo demás. El comienzo de esta frase decía, los pobres los tendréis siempre con vosotros. El resto de la frase que la gente ya conocía y que Jesús quiso recordar es esta. Por esto os ordeno, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Según esta ley, la comunidad debe acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, todos los propios bienes. Pero Judas quería decir que se haga caridad con ese dinero de los demás. Quería vender el perfume de María por 300 denarios y usarlos para ayudar a los pobres. Jesús cita la ley de Dios que enseña lo contrario.
quien al igual que Judas hace campaña con el dinero de la venta de los bienes de los demás, no incomoda, pero aquel que como Jesús insiste en la obligación de acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, este incomoda y corre el peligro de ser condenado. Que lo guarde para el día de mi sepultura. La muerte en la cruz era el castigo más terrible y ejemplar adoptado por los romanos para castigar a los subversivos que se oponían al imperio. Una persona condenada a muerte de cruz no recibía sepultura y no podía ser ungida ni embalsamada, pues quedaba colgando de la cruz hasta que los animales se comían el cadáver o recibía sepultura rasa de indigente. Además de esto, según la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser considerada como maldita por Dios. Jesús iba a ser condenado a muerte y muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los pobres y de su fidelidad al proyecto del Padre. No iba a tener un entierro. Por eso Jesús después de muerto no iba a poder ser ungido. Sabiendo esto, María se anticipa y lo unge antes de ser crucificado. Con este gesto indica que aceptaba a Jesús como Mesías, aunque estuviera crucificado. Jesús entiende el gesto de la mujer y lo aprueba. La multitud y las autoridades. Ser amigo de Jesús puede ser peligroso. Lázaro corre peligro de muerte por causa de la vida nueva que recibió de Jesús. Los judíos decidieron matarlo. Lázaro vivió la prueba viva de que Jesús era el Mesías. Por esto la multitud lo buscaba, ya que la gente quería experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús. Una comunidad viva corre peligro de vida porque es prueba viva de la buena nueva de Jesús. Para la reflexión personal, María fue maltratada por Judas. ¿Te has sentido maltratado alguna vez? ¿Y cómo has reaccionado? ¿Qué nos enseña el gesto de María? ¿En qué tipo de alerta nos pone la reacción de Judas? Oremos, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Alabado sea por siempre mi amado Señor Jesús.